compañeros que están en la mesa. Es para mí un verdadero placer estar aquí en esta hermosa ciudad y también hacerlo con los compañeros de Unido Organizado, esta actividad, y hacerlo desde la UTN, universidad que fue fundada por el peronismo, con un objetivo muy claro, con un objetivo desde el punto de vista del pensamiento nacional, que es el objetivo de crear ciencia y tecnología y de difundirla. Esto es importante porque si pensamos en nacional debemos pensar en la ciencia y en la tecnología, porque es la que nos lleva conjuntamente a las luchas culturales, políticas y sociales a una sociedad más justa. Somos un país porque no pudimos integrar una nación, somos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Decía Jorge Abelardo Ramos que hasta hace unos días atrás lo conmemorábamos y lo recordábamos a 20 años de su fallecimiento, y nos daba síntesis de este tipo, como también nos daba una síntesis que nos ayuda a pensar mucho esta mesa, que es la nación inconclusa. La nación inconclusa que no podemos todavía terminar de integrar y se gesta, y hay avances, retrocesos, procesos de revolución y de contrarrevolución que son los que estamos viviendo. Entonces, vivirlo, militarlo y comprenderlo desde la militancia política es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento nacional está prefijado y está dado desde el punto de vista del método inductivo. El método inductivo es un método planteado y seguido por Arturo Jauretche, que va de lo particular a lo general. Totalmente distinto, cambiado de signo de lo que nos quieren plantear las oligarquías porteñas, o nos quieren plantear las clases sociales dominantes, que va desde lo general a lo particular. Entonces, traer las concepciones listas desde Europa y solamente nosotros debemos adaptarlas a ellas. Y otra concepción que es importante, y otra categoría, es el pensamiento situado. El pensamiento situado es una categoría que nos deja, que nos legó José Luis Torres. José Luis Torres, aquel que habló de la década infame, que le dio título, que nos hace pensar esta misma forma y esta misma metodología que nos dice Jauretche. Es pensar a América, porque si nosotros tenemos la concepción de que somos una nación inconclusa, es pensar a América desde Mendoza, desde la Argentina y desde América Latina. Ese es nuestro sitio y de aquí tenemos que pensar y de aquí tenemos que elaborar nuestra matriz ideológica, política, que es la que nos va a llevar a una sociedad más justa, que en última instancia es el objetivo primordial que tiene la nación. Porque si no, ¿para qué buscamos una categoría que de repente la denominamos nación? Es para que dentro de un espacio territorial, con una lengua en común, con una cultura en común, con una historia en común, nos fijemos y nos busquemos colectivamente para poder alcanzar esto. Frente a esto y teniendo en cuenta estas categorías, hoy en día podemos entender, frente a lo que muy bien señalaban los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, la multipolaridad que está existiendo y que es una oportunidad, como decía el compañero, es una oportunidad que tenemos como americanos. Esta multipolaridad, producto de la crisis del sistema capitalista a escala mundial, ha llevado a que los estados continentes, como pueden ser y como lo son China, Rusia, entre otros, sean la primera economía, por ejemplo, China del mundo, y que en este nuevo concierto de naciones, donde ya no hay un sheriff mundial, que es el sheriff que nos estaba oprimiendo desde muchísimos años atrás, América Latina tenga por una necesidad histórica y por un capricho de la historia tener que constituirse como una nación inconclusa y de tener que constituirse como una nación verdadera y terminar con esa deuda pendiente que tenemos, que empezaron los libertadores y que Bolívar y San Martín eran del partido americano, no eran del partido de la Argentina, de Chile, etcétera, etcétera. Buscaban la causa de ellos, era una causa común. Entonces, en este mundo multipolar, América Latina es cada vez más importante y no es casual que Francisco, el Papa, sea argentino, sea latinoamericano y sea peronista.
Frente a esto, los planteos que está llevando adelante Francisco desde el Vaticano son de suma importancia. Cito textual 1. Que los mercados se pongan al servicio de los intereses de los pueblos y del bien común de la humanidad. No podemos tolerar por más tiempo que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos en lugar de servir sus necesidades, o que pocos prosperen recurriendo a la especulación financiera, mientras que muchos sufren en gran medida las consecuencias. Está en la misma línea ideológica que lo que está planteando Cristina Fernández de Kirchner desde hace varios meses atrás, varios años, y que fue el planteo antiimperialista que llevó adelante Cristina en la ONU, acompañada por muchísimas organizaciones políticas, gremiales, grandes sindicatos americanos, de Sudamérica y demás, llevaron adelante esta misma reivindicación. Entonces, hoy en día, en esta multipolaridad, América Latina tiene una oportunidad histórica para poder constituirse como esta nación que nosotros estamos planteando y poder llevar adelante una bandera que es una bandera que es la que tenemos que llevar adelante nosotros como políticos y como militantes de una causa. Porque no estamos juntándonos a discutir desde el punto de vista histórico. Que se puede hacer, es válido. Pero nuestra causa es una causa política y la lucha es la lucha del presente. Nosotros somos historiadores del presente, que es lo que nos lleva a pensar. Si existe una nación, existe una antinación. Y si existe la nación, esa antinación está expresada por el imperialismo. El imperialismo funciona después del proceso de apogeo que tuvo, se modificó en esta fusión que fue el capital bancario con el capital industrial, que dio el capital financiero. Ese capital financiero, como ustedes sabrán, después de la Segunda Guerra Mundial fue tomando cada vez más virulencia y fijándose en esta especulación que hacía referencia recién citando al Papa. Esta especulación que lleva adelante el imperialismo es una de las maneras que tiene de penetrar a los países atrasados desde el punto de vista de la economía capitalista. Otra de las medidas que está llevando adelante o que viene llevando adelante el imperialismo es a través de los golpes suaves. Esta teoría que plantea Janet Sharp, que lo ponen en el mundo como si fuese una especie de Mahatma Gandhi, pero lo que plantea la desestabilización permanente de los estados soberanos cuando no se alinean a las políticas que plantea el imperialismo. Lo hizo en Medio Oriente, lo está haciendo en Venezuela, lo está haciendo con los países que citó el compañero recién, lo hizo y permanentemente busca implementar estas mismas medidas de desestabilización y de golpes suaves en la Argentina. Que los medios de comunicación que están financiados por el Grupo Clarín, y que son el Grupo Clarín, brazo de la Goldman Sachs. La Goldman Sachs es parte del sistema financiero internacional, que pone el sentido común a las capas medias y a la mayoría de los argentinos, diciendo qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que tenemos que pensar y cómo demonizan a Cristina, a Chávez Maduro y a cada uno de los presidentes que buscan y que están en contra de ese imperialismo. Entonces, aparte de los medios de comunicación, es la partidocracia. La partidocracia está inficcionada desde hace muchos años por el imperialismo. Entonces, la política, luego del golpe del 76, el golpe cívico-militar, buscó y se llevó la partidocracia, fue parte del planteo ideológico político que tenía el imperialismo, en su gran mayoría de los partidos, que tenía el imperialismo para el resto de los países. En los 90, recordemos, sin ir más lejos, el partido que había fundado Perón, inficcionado e infiltrado por esta ideología, fue totalmente entreguista y causó un miedo tremendo. El golpe cívico-militar y las formas de hacer política que se tuvo adelante causó un miedo tremendo a la actividad política. Y hoy en día, los que militamos en política nos podremos dar cuenta en los distintos lugares y ámbitos de militancia lo difícil que es
incorporar o tratar de conversar con los compañeros o con las personas que están fuera de la política para que sean parte de una causa, que es la causa que nosotros tenemos. Sin ir más lejos, que es muy difícil tratar de incorporar una comprensión de estos asuntos. Entonces, se ha creado un miedo. Ese miedo no es casual, es un miedo causal, producto de la política que tenía el imperialismo y que tiene hasta este momento. Otro de los elementos con los que funciona el imperialismo son las organizaciones no gubernamentales. Las ONG, donde hay una madre de las ONG, que es la USAID, expulsada de Venezuela, expulsada de Bolivia. Por ejemplo, Evo decía lo siguiente de la USAID. La USAID es una agencia de penetración ideológica y política en organizaciones sociales que busca consolidar intereses específicos del imperialismo en territorio nacional. Las organizaciones no gubernamentales, que suenan tan bondadosas, tienen intereses concretos que son los intereses de los centros capitalistas a escala mundial. Greenpeace, compañeros, está financiada en su gran parte por Rockefeller. Y Greenpeace lo que busca permanentemente es que los países atrasados desde su punto de vista, de su óptica, no se industrialicen. Entonces, es muy difícil. Solamente tienen que haber algunos países industrializados. Pero Greenpeace salva a las ballenas. Que está bien. Es claro que la ecología debe estar resguardada y cuidada. Pero el ecologismo es una ideología fascista. Que lo que busca, el ecologismo, que no es lo mismo que la ecología, busca esta permanente penetración y esta búsqueda, vaya redundancia, de tratar de frenar por distintos ámbitos los progresos y los desarrollos de los distintos países. Y una de las tantas más que ingresa al imperialismo de la forma de ingresar son las universidades. Las universidades, hoy en día la universidad argentina, estamos en un 53-47. ¿Qué es 53-47? 53% de la población universitaria es de la universidad pública y el resto es de la universidad privada. De Frondizi a la fecha ha tenido un crecimiento exponencial. Y las universidades están también al servicio de estos